Las 9:06 de la mañana, las 8:06 en Canarias. Joan Groisart es ingeniero en Energía y Medio Ambiente por la Universidad de Cambridge y director general del IDAE. El IDAE es el Instituto Público para el Ahorro y la Diversificación de la Energía. Señor Groisart, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Usted es entonces la persona que me puede decir cuánto nos va a subir la luz en lo que queda de otoño? La luz, como sabéis, tiene un montón de medidas ahora mismo en marcha, el mecanismo ibérico sobre todo, que nos está precisamente protegiendo de subidas de la luz. Si vemos lo que pasa en países como Francia o Alemania, tienen la luz disparada para lo que queda de año, hablamos de 800, 900, 1000 euros el megavatio hora, cuando en España las proyecciones a final de año nos llevan a los 150, 200 de forma estable con lo que tenemos ahora. Es decir, que en España no subirá la luz, o no tanto como en países de nuestro entorno, gracias precisamente a esa excepción ibérica que recordemos. O sea, que se va a mantener esta tónica. Parece que se va a mantener, eso es lo que dicen las proyecciones a medio plazo hasta final de año. Empiezan a quejarse algunos clientes de que en sus recibos algunas de las compañías les repercuten la subida a causa del tope en el precio del gas. ¿Esto está pasando? ¿En qué medida? ¿Y cómo se puede evitar? ¿Los consumidores es normal? ¿Tienen que esperar que esto se vaya produciendo en sus facturas? Aquí recordar, ¿no?, cómo funciona este tope al gas, este mecanismo ibérico. Recordemos que es un tope al que pueden ofertar las centrales de gas natural. Eso nos permite que no todas las tecnologías las tengamos que pagar al precio más caro, ese precio del gas natural, y que solamente la generación que sí que entra de gas natural sea la que cobre ese precio. El resultado final, en conclusión, es que es un ahorro neto para los consumidores. La cosa es que las compañías nos enseñan cuánto pagamos de la compensación al gas, pero no nos ponen en la factura cuánto nos estamos ahorrando gracias a ese mecanismo. Lo que hemos calculado es que el ahorro total para los consumidores en lo que llevamos de mecanismo ibérico ronda los 1.400 millones de euros. 1.400 millones de euros que nos hemos ahorrado colectivamente en las facturas eléctricas gracias a ese mecanismo ibérico. O sea, desde que entró en vigor la excepción ibérica, los consumidores en España se han ahorrado unos 1.400 millones. Efectivamente, que no han salido de presupuestos públicos como en otros países, sino que son ingresos que han dejado de ingresar las empresas eléctricas por este mecanismo que se ha incorporado, efectivamente. Lo que luego hay que explicar también es si ese coste, eso se repercute de alguna manera a los consumidores, que es por eso por lo que le preguntaba. Claro, esos 1.400 millones ya incluye ese coste, es decir, es la compensación entre lo que nos hemos ahorrado y lo que hemos tenido que pagar de compensación. El resultado neto es un ahorro en total de 1.400 millones. Hoy leemos en El País que la sequía ha desplomado la generación hidroeléctrica a mínimos de 30 años. ¿Esto cuánto va a encarecer la factura? Es decir, hay menos agua, por tanto se produce menos energía hidroeléctrica, que si no tengo malentendido es la más barata de producir, sobre todo en comparación con el gas, que sería la más cara. Correcto. ¿Esto cuánto nos va a repercutir? Es difícil calcular exactamente porque la hidraulicidad, es decir, cuánta generación hidráulica podemos generar cada año, varía muchísimo. Pero podemos estar hablando de decenas o incluso a veces centenares de euros el megavatio hora, por ejemplo, ¿no? Sabemos que es muy variable el precio de la electricidad estos últimos días porque ha habido muchísima generación renovable. El precio del mercado mayorista ha habido momentos en España que en vez de a 150, 200 ha estado a 25, 40 euros, más barato incluso que Portugal. Es decir, recordemos que las renovables son capaces de expulsar gas natural de la generación eléctrica y bajar muchísimo el precio, ¿no? Por tanto, sí, la factura eléctrica es más cara, entre otros factores, no solo ese chantaje energético de Putin, sino también la menor hidraulicidad, ojo, debido al cambio climático. Esta sequía es más grave y es más probable por culpa del cambio climático. Por tanto, hay que esperar más sequías de este tipo. Este verano, ¿cuánto hemos recurrido a las energías renovables y cuánto a las contaminantes? No tengo el dato. Sí que es verdad que Pero háblame de la tendencia, es decir, con estos efectos del cambio climático, la sequía, por ejemplo, ¿se constata que podemos recurrir menos de lo que teníamos previsto a las energías más limpias? En el caso de la hidráulica es clarísimo, ¿no? Es decir, el nivel de generación hidráulica es muy inferior al de otros años por ese efecto de la sequía. Es verdad que en verano, en pico de verano, aunque parece contraintuitivo, la generación fotovoltaica baja un poquito por el calor. Las placas fotovoltaicas bajan un pelín su rendimiento, son más óptimas en primavera y en otoño. Y es verdad que en verano hay un poco menos de generación eólica, hace menos viento que, por ejemplo, en otoño. Lo previsible es que en los próximos meses se incremente la generación renovable, sobre todo por recuperar ese efecto del viento hacia finales de año. Oiga, y la solución está, como están empezando a apuntar algunos países del norte de Europa, sobre todo, en volver al carbón, en apostarlo todo o el renacer de las centrales nucleares. Lo de las centrales nucleares es interesantísimo porque quiero recordar que no hay ninguna central nuclear en Europa en las últimas décadas que haya llegado ni en tiempo ni en presupuesto. Es decir, la energía nuclear es mucho más cara y lleva mucho más tiempo ponerla en marcha que las energías renovables. Por ejemplo, solo el año pasado en España se instalaron 1,2 gigavatios de autoconsumo, es decir, de placas solares en tejados, eso en un solo año. Para instalar 1 gigavatio de energía nuclear se necesitan 20 años
y muchísima más inversión. Por tanto, ya más allá de debates... ¿Pero cuántas placas solares harían falta para suplir la energía que puede dar una central nuclear? No, claro, son muchísimas, pero la cosa es que las puedes instalar, aunque hagan falta muchas, aunque hagan falta cientos o miles de comunidades de vecinos, de empresas, de administraciones que se pongan las pilas o se pongan las placas, se está haciendo y cada vez se está haciendo más, y parece que en España se va duplicando ese ritmo cada año. ¿Y hacia dónde vamos? Es decir, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuántas placas solares considera el gobierno que deberíamos tener para que el modelo fuera más sostenible dentro de 5 años, por ejemplo? Tenemos unos objetivos a 2030 donde planteamos que el 75% de nuestra generación eléctrica sea de origen renovable, de los cuales unos 14 gigavatios sean autoconsumo. Por las proyecciones que estamos viendo, parece que eso va a ser más todavía. Es decir, los españoles, las empresas, las familias, están instalando más placas solares, incluso en sus propios tejados, de lo que habíamos previsto desde, sobre todo, 2018, que se eliminó el famoso impuesto al sol y se ha facilitado mucho la tramitación de este tipo de instalaciones. Según sus cálculos, ¿cuánto me ahorro yo como consumidor si me instalo placas solares en casa? De nuevo, depende muchísimo, pero podemos hablar de entre un 30 incluso un 60% de la factura eléctrica. Obviamente, cuanto más caro el precio de la luz, como estamos viendo estos meses, el ahorro es más significativo, pero podemos hablar eso, de entre un tercio y 2/3 de la factura eléctrica se puede ahorrar con la instalación de paneles solares en casa, incluso si vivimos en comunidades de vecinos, que es donde vivimos la mayoría de españoles. Hablemos del decreto de ahorro energético, que está en vigor en realidad está en vigor desde hace unas semanas, pero fue hace unos pocos días cuando entró en vigor las dos medidas que más se han discutido, que más han llegado al debate, que son apagar los escaparates de los comercios por la noche y luego el límite en las temperaturas dentro de los comercios o dentro de los establecimientos de cara al público. ¿Han podido calcular ya desde que entraron en vigor estas medidas cuánto ahorro ha supuesto? Hemos visto, de hecho, tenemos ahora los datos de esta semana pasada, ¿no? La semana del 15 al 21 de agosto, igual que tuvimos los datos de la semana anterior. Parece que con respecto a la semana anterior, es decir, de la segunda a la tercera semana de agosto, ha bajado el consumo eléctrico aproximadamente un 9,5%. Si lo comparamos con la misma semana del año anterior, es decir, de 2020, esta misma semana pasada, comparado con la de 2021, el consumo habría bajado algo más de un 8,5%. Es decir, estamos viendo un ahorro superior a ese casi 4% que veíamos en la primera semana de entrada en vigor de estas medidas. Prácticamente se ha duplicado. Prácticamente se ha duplicado, efectivamente. ¿Y eso qué explicación tiene? Bueno, entendemos que hay muchísima parte de toma de conciencia. Ya explicamos en su momento que esto no era un decreto que buscaba sancionar, sino que buscaba facilitar, sensibilizar. Y es verdad que ha habido comercios, ha habido empresas que seguramente han tardado un poco más en poner en marcha, en activar, en terminar de entender las medidas, pero entendemos que se han seguido poniendo en marcha y por tanto se ha incrementado ese efecto ahorro que estamos viendo gracias a ese. Por tanto, en una semana sí podemos decir que se ha duplicado el ahorro. Eso es lo que vemos en los datos. ¿Y con eso es suficiente? Parece que no es suficiente. Lo que estamos hablando es una parte de ahorro eléctrico, eso nos permite reducir un poco el consumo de gas. Recordemos que a finales de julio hubo una reunión extraordinaria de ministros de energía de la Unión Europea donde se aprobó un reglamento que es vinculante, es ley europea, es vinculante, que obliga al resto de países a ahorrar un 15% de su gas natural. En el caso de España solamente un 7%, es decir, conseguimos negociar un menor esfuerzo. Podemos conseguir una parte de ese ahorro, hasta la mitad o a lo mejor un poquito más de ese ahorro que nos pide Europa con estas medidas. Serán necesarias más medidas y por eso hemos pedido a las comunidades autónomas que hagan propuestas hasta finales de este mes para elaborar un plan de contingencia más amplio con nuevas medidas que podamos presentar durante el mes de septiembre. Hábleme de eso, ¿qué me puede decir de por dónde irán los tiros? Porque efectivamente este decreto del que tantísimos hemos hablado no parece más que otra cosa más que un preludio de lo que está por venir, que esta vez sí que van a negociarlo con las comunidades autónomas, va a haber diálogo con ellas. ¿Qué considera el instituto, qué considera el gobierno que debería contemplar ese paquete de medidas? Estamos trabajando en distintas líneas. Hay una que es fuel switching, es decir, cambio de combustible. En nuestro caso lo que planteamos es pasar a renovables. Por ejemplo, ¿qué tipo de medidas podemos tomar para acelerar la instalación de paneles solares, como comentábamos antes? O que las industrias cambien sus procesos de producción, en vez de usar gas natural, que utilicen biomasa, utilicen incluso energía solar. Luego hay un segundo paquete de ahorro y eficiencia energética. ¿Cómo podemos ayudar a las empresas, a las familias, a las administraciones públicas a reducir consumo energético? Habrá, de hecho ya sacamos antes de agosto a consulta pública una nueva línea de ayudas, por ejemplo, para el sector terciario para medidas de eficiencia energética. Estos son los dos grandes bloques, sustitución por renovables y ahorro y eficiencia energética. Estamos viendo qué aportaciones nos llegan de las comunidades autónomas para poder hacer un plan pues que tenga la envergadura que necesite para llegar a ese 7% que nos hemos comprometido con Bruselas. ¿Serán obligaciones o recomendaciones?
Habrá de todo. Estamos trabajando en, como ha habido hasta ahora, ¿no? Hasta ahora ha habido medidas que son vinculantes. ¿Por qué medidas hemos empezado? Por aquellas que son más asumibles, entendemos, ¿no? Recordemos que hablamos de subir 1 grado el termostato en sector terciario, hablamos de apagar alumbrado que puede ser prescindible a partir de determinada hora. En paralelo estamos trabajando en una campaña de sensibilización para el conjunto de la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Cuál es el planteamiento? Cuanto más ahorremos ahora con medidas light, medidas asumibles, menos grave será la situación para la que nos estamos preparando, que es que Putin pueda cerrar el grifo del gas en cualquier momento este invierno y causar un invierno muy, muy duro aquí y en toda Europa. Pero, por ejemplo, ¿nos podemos encontrar con que se limita o se regula el alumbrado público? Bueno, hay que recordar que el alumbrado público tiene una función muy importante, que es la seguridad ciudadana, por supuesto. Por tanto, en ningún caso se vería limitada, ¿no? O llegaríamos a límites donde se pueda poner en riesgo la seguridad ciudadana, pero puede haber determinados tipos de alumbrado que podamos llegar a la conclusión de que sea prescindible. Al final es encontrar aquellas medidas menos costosas, o bien económicamente, o bien por la actividad económica que ello supone, o bien que sean más fáciles de implantar. Lo que queremos evitar es que los hogares puedan llegar a pasar frío en algún momento, en invierno, o que las industrias tengan que parar su actividad. Todas las otras medidas las tendremos que poner todas en una lista y empezar por aquellas más asumibles o que menos impacto puedan. O sea, no habrá, por entendernos, una norma que diga en casa tiene que poner el termostato, la caldera la tiene que poner a tantos grados. El objetivo del gobierno efectivamente es que las viviendas que no haya medidas obligatorias de renunciar a confort en casa, en la vivienda. Entendemos que eso es el objetivo máximo a preservar. ¿Y para empresas? Para empresas ya es obligatorio, por ejemplo, un edificio de oficinas, ¿no? Aunque no sea un centro comercial, ya es obligatorio ese termostato de los 27 y de los 19 grados en invierno. Vale, pero me ha hablado de un tipo de alumbrado público y no soy capaz de imaginar, más allá de las farolas, ¿eso qué tipo de alumbrado es? Porque los escaparates ya están regulados, ¿qué quedaría por regular? Tenemos publicidad luminosa, ¿no? Además muy cerca de aquí en Madrid, por ejemplo. Tenemos alumbrados monumentales, que por otra parte es turismo y es actividad económica, ¿no? Y algunos ayuntamientos han dicho, oye, no me hagas apagar los monumentos porque eso es lo que mueve la actividad. Bueno, pues tendremos que ver qué tipo de medidas podemos tener, una especie de cartera de medidas, y en función de la situación. Y ojo, si llegamos al ahorro que necesitamos con cambiar el termostato y apagar los escaparates, pues fantástico. Si no llegamos, tendremos que ver qué medidas. Por tanto, no quiero dar ninguna por Es que viene la Navidad y eso son muchas luces. Son muchas luces, pero cada vez son más eficientes y a lo mejor no tienen que estar toda la noche encendidas todas las luces en todas partes, no lo sé. Por eso hay que ver todas las medidas, cuánto puede ahorrar cada una de las medidas, porque si hablamos de una medida pequeña que solo ahorra un 0,001 y sin embargo eso fastidia la Navidad a todo el mundo, pues no, a lo mejor no tiene sentido ir a por esa medida, ¿no? Por eso hay que ver todas las medidas, calcular bien el impacto y en base a eso decidir y acordar las medidas que hay que adoptar. ¿Por qué Francia no quiere el gasoducto que España y Alemania ahora sí quieren? Bueno, de hecho no tenemos la respuesta oficial del gobierno francés, lo que tenemos es una respuesta a través de un gabinete de prensa, ¿no? de un ministerio francés. Sí, pero usted ya sabe que no le haga falta la respuesta oficial para saber que Francia no está muy por la labor. Bueno, a nosotros nos toca ver qué dicen nuestros homólogos, nuestros colegas, y no querría yo poner palabras en boca de nuestros colegas al norte de los Pirineos, ¿no? Lo que es verdad es que Francia tiene una apuesta energética muy clara por la energía nuclear, es una cuestión de país, ¿no? de industria nacional, y podría ser por ahí que fueran los tiros, y es verdad que pues ese podría ser uno de los factores. Es verdad que llevamos años, ¿no? de retraso, sobre todo en interconexión eléctrica, que era la que, ¿no? España sí que considerábamos prioritaria con el resto de Europa, pero bueno, esto habría que preguntárselo a nuestros colegas, como digo, del norte de los Pirineos. ¿Cuánto se tardaría en hacer ese gasoducto? Porque hay una parte hasta los Pirineos, hasta la frontera, y luego la parte que debería ejecutar Francia. Es decir, que es verdad que si la contraparte no está por la labor, pues el gasoducto no prospera. Aquí lo que entendemos es que si hablamos de un proyecto europeo, ¿no? Un proyecto transnacional, un proyecto internacional, tiene que haber implicación de la Comisión Europea, tiene que haber implicación de otros países como Alemania, que al final serían los beneficiarios últimos, ¿no? de este eventual gasoducto. Nosotros lo que hemos calculado es que para llegar hasta el Pirineo, dejar el tubo tendido hasta el Pirineo, podríamos tardar 8 o 9 meses desde que se tome la decisión. Pero evidentemente, si al otro lado no hay nadie para recoger ese gas, pues no tiene sentido, ¿no? Pero hablamos de 8 o 9 meses, por tanto, relativamente rápido. Podríamos llegar al invierno que viene, digamos, con nuestra parte de los deberes hechos, con ese gasoducto, si se tomara la decisión de llevarlo a cabo. Si Francia no quisiera hacerlo a través de Italia, ¿es una alternativa? Técnicamente se encarece muchísimo, o sea, hay que pasar un gasoducto por debajo del mar y demás, y entiendo que ahora mismo no se está trabajando en un proyecto concreto, ¿no? de ejecución para llevar a cabo eso, porque es muchísimo más eficiente llegar por tierra, que es por donde iría el caso francés. Si hubiera una negativa en rotundo y siguiera habiendo interés a nivel europeo
por esa capacidad de exportación, tendríamos que verlo. Tenemos que tener en cuenta también para qué queremos ese gasoducto, ¿no? Lo que hemos planteado es que si se hace en todo caso, tiene que estar listo para transportar hidrógeno el día de mañana. Lo que no tiene ningún sentido es invertir ahora en una infraestructura que dure 30, 40, 50 años para seguir dependiendo del gas natural, ¿no? En todo caso, eso no tendría ningún sentido. ¿Y esto quién lo paga? Pues como sabéis, ¿no? El MidCat en su momento, el llamado proyecto MidCat en su momento, se descartó entre otras cosas porque el beneficiario principal iba a ser a España y por tanto lo tenían que pagar los consumidores españoles. Entendemos que si en este caso se recupera el proyecto por un interés no español sino europeo, la financiación de ese proyecto no puede ser a costa de los consumidores españoles. Entendemos que si es un proyecto europeo, la financiación tiene que ser europea. En todo caso, aunque saliera adelante, que sería difícil que para este otoño e invierno, la situación en España es esto, lo hemos explicado muchas veces, pero conviene tenerlo bien consolidado. El gas está garantizado para todo el invierno, en nuestro país al menos. En el caso de España, efectivamente, tenemos diversificación de suministro, tenemos el gas que nos llega del norte de África, tenemos el gas que nos llega a través de GNL, de gas natural licuado a través de barcos de distintos mercados. Por tanto, en España sí que tenemos garantizado el suministro de gas. Tenemos una capacidad de exportación con el resto de Europa, pero limitada. Eso es lo que nos ha permitido, recordemos, reducir ese 15% de esfuerzo de ahorro que se le pide al resto de Europa a solo, entre comillas, un 7% en el caso de España. Y efectivamente parece que el suministro de gas está garantizado, pero ojo, ese 7% de ahorro hay que conseguirlo igual, aunque esté garantizado el gas en España, y eso es solidaridad no solo con Ucrania, no solo con la industria europea, sino también con los que menos tienen aquí. Cuanto menos gas consumamos, más se mitigan los precios y, por tanto, menos expulsamos, digamos, a los más vulnerables del consumo energético. Pues Joan Croissart, director general del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía, muchas gracias hoy por habernos acompañado. Le auguro que irá viendo seguro en las próximas horas algún titular con aquello de que el gobierno se plantea limitar por lo menos algunas horas del alumbrado navideño. Ya lo irá viendo. Estamos abiertos a todas las propuestas que nos hagan las comunidades autónomas en las próximas semanas. Muchas gracias y mucha suerte. Un saludo. Gracias a vosotros.